Me han pasado tantas cosas que últimamente me he puesto a pensar si realmente las he merecido. Bueno, en realidad reconozco que algunas de mis acciones no fueron las correctas, pero supe arrepentirme en el momento para pedirle perdón a la persona que realmente amaba por haberla lastimado tanto. Por ese motivo, quiero compartirles hoy mi trágica historia, que como la mía, hay tantas que se pueden contar. Y no crean que lo hago para que lleguen a tenerme un poco de lástima, sino para que sepan que una mala acción siempre habrá consecuencias fatales. Era operador de autobuses, trabajaba en la empresa ADO en la estación camionera Tapo, allá por el 2005. Durante mis 10 años de servicio, nunca había experimentado nada interesante o fuera de lugar, aunque para serles sincero, siempre fui muy incrédulo a todo. Escuchaba experiencias de mis compañeros de trabajo de cosas que habían mirado en las carreteras. Pero déjenme decirles que manejar en la noche era como caminar bajo la penumbra entre la oscuridad. Me sentía mal, porque en nuestras pequeñas reuniones de compañeros yo era el único que no tenía nada extraordinario que contar y me parecía aburrido. No les voy a negar que todos los días que salía por carretera pedía a mi suerte que me sucediera algo para compartir. Pero en los trayectos de mis viajes nada pasaba, todo era más que normal. Mi esposa Regina me preguntaba cómo me había ido cada que llegaba a casa, al igual que mis 2 hijos. Pero al mirarlos con sus ojitos tiernos, a veces les inventaba unas historias para que sintieran asombro de lo valiente que era su padre. Sin embargo, un día me arrepentí de todo lo que había deseado, supliqué que todo resultara simplemente una pesadilla, pero era más que real. Cuestioné por qué Dios permitía que nos sucedieran todas esas cosas que lo único que hacían era dañarnos como personas. También quiero aclarar que como todo hombre que era, tenía debilidades como todos, pero yo me esforzaba siempre por respetar a mi esposa. Le había jurado ante el altar fidelidad y también respeto que le estaba cumpliendo hasta ese momento. Aunque en una noche, sin darme cuenta, todo eso cambió, y no quiero que piensen que estoy tratando de justificarme, sino deseo que sepan hasta dónde pueden llegar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Había terminado todos los viajes del día, pero aún tenía uno que me faltaba por recorrer, y era hasta la ciudad de Puebla para llegar a San Martín Texmelucan. Creo que todos conocen ese bello lugar, pues mi ruta llegaba hasta allá y debía hacerlo por la noche cerca de las 8 p.m. A lo lejos, en el cielo, miré que las nubes se estaban juntando, por lo tanto, pensé que la noche iba a estar mucho más oscura que de costumbre. «No se te vaya a aparecer la chillona», dijo un colega en modo de sarcasmo. Antes de partir al viaje, comenzaron los comentarios de «Cuídate, no te pares en medio de la carretera, conduce con precaución». Bueno, eran los típicos comentarios que nos hacíamos entre los compañeros, pues nos llevábamos muy bien. E incluso tenía 2 buenos amigos desde que entré a trabajar a la terminal. Ellos me enseñaron lo básico para ser un buen operador de autobuses. El tiempo llegó y ya era hora de partir. Miré el reloj y eran exactamente las 9:45. Por lo regular, a mí no me gustaba manejar de noche, porque a veces sentía que no podía controlar mi sueño, aunque siempre podía contar con una bebida energética para evitar el cansancio en mis ojos. Los autobuses comenzaron a salir uno por uno, yo fui el 7º. El mío no iba ocupado en su máxima capacidad, si acaso el 30%, la mayoría de los asientos se encontraban vacíos. En los primeros kilómetros aún estaba dentro de la Ciudad de México, se veía movilidad de autos particulares, entre otros.
Había bastante tráfico por las personas que iban de regreso por la México-Cuautla. En su mayoría se trataba de empleados que iban a sus casas para descansar. Seguí mi curso a la velocidad que me permitía la empresa y más adelante por donde comenzaba el municipio de Valle de Chalco. Hubo un accidente de moto donde ya estaban los paramédicos auxiliando a las víctimas que eran 3, entre ellos un menor de edad. Comencé a llegar a la caseta de Chalco. Para desviarme en la autopista que me llevaría hasta Puebla, di la vuelta sin problema alguno, siguiendo mi curso a la misma velocidad. En esos momentos puse un poco de música con tono bajo para evitar incomodar a los pasajeros que en su mayoría ya iban durmiendo. Era un momento de relajación mientras miraba cómo mi autobús se iba deslizando sobre la carretera. En esos momentos comencé a entrar en lo profundo de la oscuridad. Las nubes se movieron tan rápido que de inmediato cubrieron la luz de la luna. Fue entonces que miré lo oscura que se encontraba la noche. Los faros delanteros apenas si me permitían ver por dónde avanzaba el autobús. De repente, al ir a la más alta velocidad, sentí que me volé un tope que no miré a través del parabrisas. La gente que se encontraba durmiendo se despertó muy molesta, preguntando qué había pasado. Una disculpa, pasajeros, pero había un tope que no tenía señalamiento. Les prometo no volverá a ocurrir. Al mencionar lo sucedido, se quedaron más tranquilas e inclusive volvieron a dormir. Pero después de media hora, cuando iba pasando una curva, a lo lejos miré que algo se iba moviendo hacia mi dirección. Estaba tan oscuro que no apreciaba bien, así que decidí bajar la velocidad un poco. Cuando me acerqué un poco más, percibí la forma de una mujer. Aunque no podía creer que una chica anduviera sola por esa carretera a las altas horas de la noche, pero igual recordé que quizás podría tener un problema. Le fui bajando a la velocidad del autobús. En ese momento miré que esa persona dejó de moverse quedando en un solo lugar. Cuando me detuve frente a ella, vi que traía un vestido como blanco muy entallado, o más bien no apreciaba muy bien el color. Traía el cabello suelto muy largo que se meneaba con el viento, mientras observé que se frotaba los brazos desesperadamente y entendí que tenía mucho frío. Disculpen, señores pasajeros, pero no me tardo. Bajé del autobús dirigiéndome a la chica. Parecía como de 25 años. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero me dijo que tenía mucho frío. Le ofrecí mi chaqueta para cubrirle la espalda y la llevé arriba del autobús. Los pasajeros asombrados comenzaron a murmurar entre ellos, pero solo les dije que no se preocuparan, que pronto llegaríamos a nuestro destino. En esos momentos encendí nuevamente el autobús para seguir con mi camino, mirando de reojo a la chica que me parecía muy bonita. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás sola en medio de la carretera? Tuve un pequeño problema con un taxista quien me llevaba a San Martín. No quiso seguir el viaje, así que me bajó a media carretera. Lo empecé a insultar porque estaba acosándome. Temía lo peor, por eso fue bueno que me haya bajado. Al escuchar el relato de la chica, no entendía cómo había hombres capaces de dejar a una bella dama en medio de la oscuridad. Podría haberle pasado algo. Por fortuna aparecí para ayudarla. Durante el camino miré que se quedó recostada en el asiento y poco a poco fue cerrando sus ojos, quedando profundamente dormida. Tenía el rostro más hermoso que mis ojos jamás habían mirado en ninguna otra mujer, ni siquiera en mi propia esposa. Pronto llegué a mi destino. Demoré un poco de lo normal, pero la hora estaba dentro de lo aceptado por la compañía. Los pasajeros comenzaron a descender de la unidad. Me quedé sentado en el asiento del volante para esperar la hora de regresar a la Ciudad de México. Uno de los encargados me dijo que el próximo viaje sería justo a las 5 de la mañana y tenía tiempo para dormir un rato. Pero miré a la joven que seguía durmiendo y me dio pena despertarla. No sabía qué hacer.
Le conté a uno de los compañeros que se encontraban ahí, entonces me aconsejaron llevarla con la gente de seguridad para que la interrogaran. Cuando dijeron esto, la muchacha despertó de golpe diciendo que no era necesario, que ya se sentía mejor y se bajó del autobús. «¿Pero a dónde va usted?», le pregunté. «Voy a buscar dónde quedarme», me dijo, evitando mi mirada. «No traes dinero, ¿verdad?», me acerqué, dándole un billete de 500 pesos. La muchacha extendió su mano para tomar el dinero. Sin embargo, no entendía por qué no me quería mostrar su rostro si era tan bello. Me agradeció y continuó caminando, pero yo no podía quedarme tranquilo de esa manera, por lo tanto, caminé hasta alcanzarla. Deseaba asegurarme que estaría bien, porque a esas altas horas de la noche era demasiado peligroso. «Espera, ¿puedo acompañarte?», le grité, mirando que trataba de perderme para ya no seguirla. Sin embargo, la chica se quedó de pie sin moverse hasta que llegué a ella. Le pregunté por qué huía de mí si no iba a hacerle daño, pero ella solo respondió que un mal hombre la dejó varada en la mitad de carretera. No quise preguntar los detalles, le invité a cenar a una pequeña fonda que se encontraba abierta para los operadores de autobuses como yo. Entramos y pedí 2 cafés porque estaba haciendo demasiado frío. La chica permanecía callada sin decir una sola palabra. Yo intenté hacerle preguntas, pero sus respuestas fueron cortantes. No obstante, justo cuando había pasado 1 hora, me dijo suavemente: «Es la primera vez que alguien se porta así conmigo, te agradezco mucho». Al levantar su mirada, sentí que sus ojos se clavaron en los míos. Era una fuerte sensación de atracción hacia esa mujer, no podía explicarlo. Comencé a sudar de las manos y me temblaban, como cuando somos adolescentes con nuestro primer amor. De pronto ella se acercó expresando una sonrisa en su rostro. Comenzó a preguntar cuál era mi nombre. Era como si mi compañía hubiese generado en ella la confianza que necesitaba. Sin embargo, cuando era el tiempo de despedirnos, exclamó al momento: «¿Puedes llevarme hasta la Ciudad de México? Tengo una tía allá y espero me reciba. A casa no puedo regresar más». No quiso decirme su procedencia, pero al verla tan frágil e indefensa, decidí ayudarla llevándola conmigo de pasaje. Llegó la hora de partir de regreso y para ese momento recibí una llamada de mi esposa. Era muy extraño porque ella jamás me marcaba a esa hora y pensando que había algún problema, comencé a angustiarme. Me dijo que no podía dormir y decidió marcarme por extrañarme mucho, pero su voz se oía entrecortada, así que pregunté si pasaba algo. «Tuve una horrible pesadilla, perdón por molestar en tu trabajo». Ella colgó sin dejarme decir una sola palabra. La llamada de mi esposa me sacó mucho de onda, pero también la expresión que mostró la muchacha que estaba conmigo era como de satisfacción. Después de ese acontecimiento, se acercó hasta mí con una mirada seductora. Parecía como si se hubiese transformado en otra persona. Me miró a los ojos para darme un beso suave en la mejilla que me erizó todo el cuerpo. Me quedé sin moverme por unos segundos, mi corazón latía aceleradamente y algo me pasó que me da pena contar en estas líneas. Al tratar de controlarme con todas mis fuerzas, corrí de inmediato hasta el baño para echarme agua fría. Mientras iba caminando, miré en la ventana que se asomaba la muchacha con un brillo en sus ojos. Era como si una luminosidad se reflejara en ellos y no voy a negar que me dio algo de miedo. Mientras calmaba el bochorno que sentía en mi cuerpo echándome agua fría en el rostro, salió un compañero del baño, me miró y dijo: «Estás muy colorado, ¿te sientes bien?». La alarma de mi móvil sonó indicando la hora de partir, entonces salí yendo para una zona fría donde había refrescos helados.
Tenía tanto calor que me tomé una lata como si fuera cerveza. Al final me sentí mucho mejor. Los autobuses comenzaron a encender y fueron saliendo de la terminal. Yo me subí al volante, mirando a la muchacha que desenredaba su cabello con sus dedos. Pero me seguía observando intensamente y eso me puso muy incómodo durante todo el viaje. Intenté poner mi música, pero por alguna razón nunca se conectó y de repente salió un ruido medio extraño que incomodó a los pasajeros. Ya un poco alterado, seguí el trayecto rumbo a la Ciudad de México, pero cuando iba llegando justo en el lugar donde encontré a la muchacha, no supe cómo pasó, pero la volví a mirar allá afuera en la carretera, haciéndome una seña con su mano izquierda. Seguido de eso escuché voces de personas en mi cabeza y el autobús iba bajando su velocidad. Pero yo no estaba haciendo nada. Después, un grito oí frente a mi rostro que decía, ¡despierte! Y fue cuando miré a los pasajeros fuera de sus asientos porque me había quedado dormido en el volante. «Por Dios, ¿qué le ha pasado? ¿Quiere matarnos?», dijo una mujer mayor como de 60 años. «Discúlpeme por favor, no sé qué me sucedió. Les prometo que no volverá a pasar. Ya me encuentro bien, debemos salir de este lugar». La muchacha estaba ahí sentada sin moverse. Tenía la mirada fija hacia mí. No podía hacer nada por no sentirme acorralado. Intenté cualquier cosa para concentrarme en el camino. Pensé en mis hijos, en mi esposa y también en uno de los momentos más alegres de mi vida. Pero por alguna razón no podía recordar en su totalidad esos momentos. Al paso de unas horas, fuimos llegando a la Ciudad de México. Necesitaba descender del autobús para irme a casa a descansar. Cuando entré a la terminal, me coloqué en mi lugar correspondiente, mientras los pasajeros iban bajando lentamente. De repente miré que la chica permanecía en el asiento sin moverse, entonces me acerqué algo nervioso para preguntarle si estaba bien. Ella me miró diciendo que no recordaba la dirección de su tía y tampoco tenía a dónde ir. Y como todo un caballero, no pude dejar a esa joven sola allí en la terminal. Pues bien sabemos que en la Ciudad de México existe mucha inseguridad y peor aún por las noches. Dudando de lo que iba a hacer, le dije que me esperara un momento, pues traía un fuerte dolor de estómago que me hizo ir al baño. Era como si la presencia de la muchacha provocara todos esos malestares en mi persona, porque sus ojos tenían una mirada demasiado intensa que emitía una extraña energía la cual envolvía todo mi cuerpo. Regresé y ella estaba de pie fuera del autobús y antes de irnos le pregunté cuál era su nombre. «Helen, me llamo Helen, gusto en conocerte». Extendió su mano para darme el saludo, el cual fue un fuerte apretón de dedos. «Acompáñame, te llevaré a un lugar seguro y mañana buscaremos a tu tía», le dije. En esos momentos nos fuimos directo a un hotel, pero mis intenciones no eran las que ahora ustedes están pensando, porque de ninguna manera deseaba aprovecharme de la muchacha. La recepcionista nos dio la habitación número 10 en el segundo piso. Pagué y la acompañé para asegurarme de que iba a estar bien, pues de alguna manera me sentía responsable de ella. Cuando me di la vuelta para regresar a mi casa, Helen me dio un jalón del brazo hacia adentro de la habitación y rodeó mi cuello con sus manos para acercarse a mi boca. Sentí su respiración agitada junto a la mía, un momento irresistible para mí, el cual no me podía negar. «Yo sé que tú también lo estás deseando en estos momentos», me dijo, acariciando mi cuello. Al ver los deseos de Helen en su máximo esplendor, no me resistí y la tomé en mis brazos llevándola a la cama junto conmigo. Pasamos horas enredados en esa cama y ya había amanecido cuando desperté acurrucado entre sus brazos.
Recordé que no había llegado a mi casa y al revisar mi móvil tenía muchas llamadas perdidas de mi esposa. Al cabo de unos segundos me levanté de golpe para irme, pensando en qué pretexto iba a inventar. Me metí al baño para mojar mi cuerpo, pues estaba lleno de sudor. En esos momentos me sorprendió la muchacha por detrás y queriendo estar conmigo. Le dije que esta vez no, porque debía regresar a mi casa. Enojada, hizo una mueca de satisfacción, después susurró en mi oído: «Volverás». Y se dio la vuelta para salir del baño. Me apresuré para irme lo antes posible, mirando cómo ella se volvía a recostar en la cama. Pero antes de salir de la habitación, me dijo que la dejara quedarse en el hotel mientras encontraba un lugar en donde quedarse. Las palabras de Helen me conmovieron. Le dejé dinero en el buró para algo de ropa y comida. Aunque sabía que no estaba haciendo lo correcto, no podía estar sin ayudarle. Al llegar a mi casa le inventé una excusa a mi esposa. Ella me creyó todo porque estaba demasiado asustada por mí. Se descompuso el autobús, le dije, pidiéndole perdón a través de mi mente por haberla traicionado de esa manera. En fin, todo pasó y me quedé con mi familia durante todo ese día. Los invité a desayunar fuera. Pero justo cuando iba manejando, sentí un susurro que entró en mi oído izquierdo. «¿Qué sucede?», decía mi esposa, porque volteé la cabeza para todos lados que casi le pego a un auto de frente. Por fortuna no pasó a mayores, olvidamos el incidente y decidimos disfrutar el día. Mis hijos estaban tan contentos porque ya tenía mucho tiempo de nuestro último paseo. Pero no sabía por qué mi esposa Regina me miraba de esa manera tan extraña. «¿Te sucede algo?», le pregunté mientras íbamos caminando por la plaza comercial. Ella me dijo que me había notado muy extraño desde la mañana que llegué. Además traía un aroma como de fragancia femenina y eso no podía ser posible porque Helen no llevaba puesto ningún perfume. No le di importancia al comentario, pero en esos momentos mis pequeños quisieron subirse a un carrusel enorme que estaba ahí dentro de la plaza. Regina no quiso ir con ellos, entonces yo tuve a una de las figuras que estaban grandes para soportar el peso de un adulto. Cuando el carrusel comenzó a dar vueltas, como había varias personas ahí comprando, mirando o caminando, les juro que miré de pie a Helen que me estaba haciendo seña de saludo con su mano. Mientras girábamos volviendo al mismo lugar, ya no estaba, pero aparecía en otro lado, con la misma pose de saludo. Sacudí la cabeza y comencé a sudar tanto que mis hijos preguntaron qué me estaba pasando. Después, en la última vuelta, miré que estaba detrás de Regina con una mueca de desprecio. Se iba acercando a mi esposa lentamente, así que cuando se detuvo el juego, corrí hasta ella, pero la mujer ya no estaba. Mis nervios se alteraron a tal grado que le grité a los niños. Regina, al ver mi actitud, dijo que nos fuéramos a casa porque se estaba saliendo de control. Pero no podía sacarme de la cabeza a la muchacha, era como si me hubiese embrujado. Tenía una profunda ansiedad por correr hacia el hotel, pero a la vez sentía muchísimo miedo de volver a verla. No sabía qué estaba pasando conmigo, creo que la locura se había subido a mi cabeza. Cuando entramos a casa, Regina dijo otra vez sentir ese perfume, entonces ella tenía razón, era como un aroma a rosas blancas. Abrí las ventanas para que se disipara, pero en ese momento miré que cerca de la cocina había un pañuelo blanco en el suelo. Me acerqué y era lo que desprendía tal aroma. «¿Es tuyo?», le dije a Regina. «Ay, estás loco, soy alérgica al perfume», me contestó.
A partir de ese día, ya no tuve paz para vivir tranquilo con mi familia. Por las noches soñaba Helen con su cuerpo desnudo, que me entraba una profunda ansiedad por salir corriendo a sus brazos. Al paso de los días no pude alejarme de ella. Nos veíamos en el mismo cuarto de hotel y después le renté un pequeño departamento muy lejos de mi casa. Ahí se quedaba hasta que yo llegaba para pasarla bien. Después regresaba a mi casa como si nada. Aprendí a controlar mis nervios y también mis emociones. De esa manera mi esposa no sospechó nada de otra mujer. Helen comprendía que tenía familia y por ende no la iba a dejar nunca. Antes de hombre era padre de 2 hijos y por ellos tenía compromisos con Regina, aunque sentía que ya no la amaba igual. Pasaron 6 meses. Todo iba tal y como yo tenía planeado, no había sospechas y tampoco problemas. Sin embargo, una noche cuando estaba con Helen, sucedió algo escalofriante que me hizo alejarme de ella. Estaba en la cama durmiendo, pero esa noche escuché ruidos extraños muy cerca de mí. Pensé que estaba soñando, pero cuando intenté abrir los ojos, miré que sobre mi pecho estaba esa mujer montada. Tenía unas manos huesudas con uñas muy largas sobre mi cuello, mientras que con su boca abierta inhalaba algo que salía de la mía. Recuerdo bien que se veía como un hilo luminoso que salía de mi propia boca y entraba en la suya. Sus ojos eran brillantes, luminosos, y su rostro arrugado horripilante. Pegué un grito de horror y la mujer saltó al suelo para encerrarse en el baño. En ese momento me levanté de golpe para vestirme y salir corriendo del pequeño apartamento. Había dejado mis zapatos y solo alcancé a ponerme los pantalones junto con una playera. Manejé hasta mi casa muy asustado, sin poder creer lo que había mirado. Quizás estaba enloqueciendo o ya me encontraba muy loco. Cuando llegué a la casa, me quedé sentado en la sala, tratando de no recordar el suceso escalofriante. Pero poco tardó para que Regina se diera cuenta de mi presencia y al verme en ese estado, preguntó qué me había pasado. Corrí a abrazarla, poniéndome de rodillas para suplicar su perdón. Ella, desconcertada, no tenía idea de lo que sucedía, pero ya no podía callar más, así que le conté todo. Ella, al escucharme, no podía creerlo. Quedó atónita de mi relato. «Te juro que estoy arrepentido», le dije llorando. Se dio la vuelta subiendo a la habitación y echó llave sin dejarme entrar. Yo, con mis ganas de suplicarle que me diera otra oportunidad, no hice nada para no despertar a mis hijos, solo me quedé durmiendo en la sala. A la mañana siguiente, miré a Regina con intenciones de irse de la casa, pero con mucho trabajo logré convencerla de darme una pequeña oportunidad. Pero me condicionó que no la volviera a tocar. Hice lo que me pidió, quedándome en la casa. Después de ese suceso, quise seguir mi vida normal. Me fui a trabajar como de costumbre. Sin embargo, tiempo después, Regina comenzó a asustarse en la casa. Decía que miraba sombras, tenía pesadillas y una mujer estaba en el techo cuando dormíamos. Yo no miraba nada, pero su descripción me daba a entender que se trataba de Helen. Desde ese momento nuestras vidas se convirtieron en pesadillas. Buscamos ayuda de un padre para bendecir la casa. Yo me confesé y dije lo sucedido. Pero de nada servía, las cosas seguían igual. Nos mudamos a otra vivienda y a los 2 días pasaba lo mismo, hasta que en la última casa donde nos fuimos a vivir, teníamos de vecina a una viejita, la cual, al vernos angustiados, me dijo que esa mujer era una bruja y se estaba robando mis energías.
Desde esos momentos ella comenzó a ayudarnos, haciendo limpias a todos nosotros como familia y a la casa. También hizo lo mismo con el autobús. Todo iba funcionando poco a poco, disminuyeron los sucesos hasta que ya no nos atormentamos más. Por hoy, ya no trabajo en la central camionera, ahora me dedico a una tienda que pusimos mi esposa y yo. Olvidamos esos sucesos escalofriantes, pero aunque pensé que mi vida iba a seguir como antes, yo supe que en el fondo Regina jamás me perdonó. Por ese motivo, hoy les invito a reflexionar. Si están engañando a sus parejas, no saben el daño que llegamos a ocasionar. Si no eres feliz con él o con ella, dale su libertad para que ambos puedan vivir en paz y armonía.